Y otra cosa que me tiene preocupado es el tema eléctrico del país. Y más en la costa. Tú sabes que nosotros estamos Sí, no, sufriendo mucho. el tema de la costa es grave, pero es que se nos viene aparentemente un fenómeno del Niño que trae o puede traer como consecuencia, dicen los expertos, una sequía complicada, sobre todo hacia finales de este año, principios del otro, y las preocupaciones en el sector eléctrico se están disparando. Hace 30 años, Vane, tuvimos un apagón gravísimo en el país, no podemos permitir de ninguna manera que eso vuelva a ocurrir. Entonces vamos a tener en Julio Explica desde hoy una serie de 3 capítulos. ¡Qué bueno! Hablando sobre esa posibilidad que no podemos permitir de manera que ocurra, que es que vuelva el apagón a Colombia y por qué se está comenzando a hablar de eso en el país, Vane. Bueno, entonces, como decía Julio, vamos a comenzar este especial de tres notas con 3 días. Así que, Julio, explicas, ¿regresarán los apagones a Colombia? Adelante. Por favor, apaguen el micrófono allá abajo, avisar porque yo escucho mientras me desconcentro acá. Durante las próximas 3 semanas en Nación Sabrosa tendremos un especial con 3 entregas sobre una de las amenazas más graves que enfrenta Colombia durante los próximos meses. Se trata de la posibilidad de que regresemos al apagón. ¿Pero por qué estamos hablando de apagones eléctricos en Nación Sabrosa? Lo primero que hay que entender es que durante los próximos meses, según los expertos meteorológicos, hay una probabilidad de hasta el 56% de enfrentar en nuestro país un fenómeno del Niño intenso, y eso puede traer como consecuencia una grave sequía. Como Colombia depende en un alto porcentaje de la generación hidroeléctrica, es decir, de los embalses para generar electricidad, un fenómeno del Niño intenso podría poner bajo un altísimo estrés al sistema eléctrico nacional. Pero es que además ha habido una serie de decisiones políticas del actual gobierno que incrementan esa probabilidad, que incrementan la posibilidad, la amenaza que durante los próximos meses en Colombia pueda ocurrir un apagón. Pero para abordar este tema tenemos que pensar en los antecedentes. En Colombia ya tuvimos durante los años 90 un apagón gravísimo. Se ha decidido temporalmente, es decir, hasta el 16 de agosto, modificar el racionamiento. En Bogotá, el gerente de la empresa de energía estudia a esta hora las alternativas de cambio de horario. El 2 de marzo de 1992, el hoy jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, anunció que entraríamos en racionamiento. Esto significó cortes eléctricos a lo largo del territorio nacional muy prolongados. Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica. En las ciudades principales, por ejemplo en Bogotá, hubo apagones de hasta 9 horas diarias, pero es que en ciudades más pequeñas o en ciudades intermedias, como en la isla de San Andrés, por ejemplo, hubo apagones de hasta 18 horas, es decir, el país quedó a oscuras. Quizá muchos de ustedes no recuerden esa época, pero fue un periodo bastante difícil para el país. Los comercios y las empresas tuvieron que comprar plantas eléctricas que funcionaban con gasolina para suplir las necesidades operativas durante las horas de racionamiento. Las familias pasaban las noches con velas. Por supuesto, la afectación de la economía fue gravísima. Hubo una caída muy importante relacionada con el apagón en la producción nacional. Y entre otras medidas, el gobierno estableció la conocida hoy como Hora Gaviria, que fue adelantar el reloj del país 1 hora para aprovechar de mejor manera la luz solar en las actividades diarias. Pero más allá de lo anecdótico, la realidad es que un apagón de esta magnitud que se prolongó durante casi un año hasta febrero del año siguiente, febrero de 1993, pues trajo consecuencias muy difíciles en términos sociales. Por supuesto que no permitió que durante ese año el país avanzara, creciera. Y un apagón, si se llegara a producir en el futuro, pues tendría efectos similares, efectos económicos y sobre todo efectos sociales muy graves. Pero ¿por qué ocurrió el apagón? Además del fenómeno del Niño, de un fenómeno natural, hubo unas causas económicas, políticas que explican por qué el Estado y el sector eléctrico de la época no pudo responder a la demanda, a las necesidades de generación y distribución de energía eléctrica en el país. Entre esas razones, la más fundamental es que en ese entonces el Estado se encargaba casi absolutamente del sector eléctrico. Teníamos un sector eléctrico casi 100% estatal, y el gran problema es que cuando llegó el apagón teníamos que depender de otras fuentes de generación alternas,
como la generación térmica, pero las plantas térmicas, que también eran propiedad del gobierno, del Estado, pues no estaban preparadas porque no se habían realizado las suficientes inversiones para garantizar su confiabilidad. Falta de inversión y estatización del sector eléctrico. Ahí está el origen, además del fenómeno del Niño, de ese apagón. Para solucionar esos problemas, la falta de inversión, los problemas económicos que genera la estatización del sector eléctrico, a través de las leyes 142 y 143 se dio vía libre a la inversión privada en el sector eléctrico en Colombia y se creó el actual sistema, y la actual institucionalidad del sector eléctrico ha permitido que durante las últimas 3 décadas pues no tengamos este tipo de episodios. El problema es que la política actual del gobierno de Petro nos está devolviendo a esas épocas preapagón, nos está devolviendo a la estatización del sistema eléctrico y a desestimular la inversión, que es clave para garantizar que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas. Y eso precisamente es lo que analizaremos en las siguientes entregas. Con la ayuda de expertos vamos a analizar cuáles son los factores que hoy nos están poniendo cerca o cada vez más cerca de un apagón en Colombia.